La Guardia Civil ha detenido a 13 personas implicadas en la organización de peleas de gallos clandestinas en Tordesillas. Les pillaron infraganti, en plena pelea, en esta nave de la localidad vallisoletana habilitada para estas prácticas. Había 22 gallos, algunos totalmente ensangrentados. Esas aves fueron trasladadas de inmediato al Centro de Recuperación de Animales Silvestres. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En unos minutos nos vamos a ir hasta Tordesillas. Antes nos acercamos a las Cortes, donde hoy se ha vuelto a vivir una jornada muy ajetreada. Carmen Ibáñez, parece que ya hay fecha para el debate de investidura del presidente de la Junta. Sí, Nati, el próximo martes a las 11 de la mañana el candidato defenderá su investidura. Así lo ha anunciado el presidente de esta Cámara, Luis Fuentes, tras reunirse entre ayer y hoy con los 7 partidos políticos que conforman este Parlamento. Que hay una mayoría suficiente para proponer como candidato al presidir la Junta de Castilla y León a don Alfonso Fernández Mañueco. Ya he contactado con él de forma telefónica y ha aceptado. Hasta que no haya un nuevo gobierno, el actual sigue trabajando en funciones y hoy lo ha hecho Leticia Sánchez, aprobando el anticipo de una cuantiosa partida que no ha llegado del Gobierno central. Sí, una partida de 20 millones de euros, el 0,7% del IRPF para las entidades del tercer sector. Como decías, el Consejo de Ministros no ha aprobado aún esa transferencia. La Junta lo adelanta para que los programas puedan estar a tiempo para principios del año que viene. Además, el Ejecutivo ha defendido su actuación en los incendios del fin de semana con 600 efectivos y 23 medios aéreos. Con los recursos que han hecho falta, movilizándolos de otras provincias de donde ha hecho falta. Eso respecto a los medios propios de la Junta de Castilla y León, pero también coordinando la acción, el trabajo, incluso los medios aéreos que el Gobierno de España pone a disposición. Desde las 12 del mediodía están reunidas en el Ministerio de Agricultura todas las organizaciones agrarias convocadas a la mesa de la sequía y todas coinciden en algo. Sara Ayuso, Madrid, ¿en qué coinciden? Coinciden en que la situación es catastrófica, especialmente en Castilla y León, con 700 millones de pérdidas y especialmente para la ganadería extensiva sin fuentes naturales de agua para los animales. A estas horas la reunión continúa, pero hemos podido saber que no cumple las expectativas de los sindicatos porque consideran que es una tomadura de pelo. Critican que el Ministerio ha convocado únicamente una toma de contacto y exigen un nuevo encuentro para hablar esta vez sí de medidas. El verano es lo que tiene, mucho calor y poca agua, a veces, porque ayer, Francisco Cacho, buenas tardes, tuvimos una tarde muy tormentosa, bastante complicada. Eso es, Nati, ayer cayeron muchas tormentas que sobre todo fueron intensas en Burgos. Allí podemos ver chaparrones, llegaron a acumularse hasta 35 litros por metro cuadrado y además vinieron acompañadas de viento intenso y por momentos también de granizo pequeño. Esta tarde volverán a repetirse en el norte, de hecho a estas horas ya está lloviendo en algunas zonas y las temperaturas van a tender a bajar. Recordaremos también la trayectoria de Arturo Fernández, el galán por excelencia de la escena española, ha fallecido esta madrugada. Tenía 90 años. Fue el gran intérprete de la alta comedia española, impecable en las formas, marcó un estilo propio en cine, en televisión y en teatro, pero fue en la escena donde siempre estuvo más a gusto, tanto que solo pudieron bajarle de ella para ingresar en un hospital. El próximo martes, Alfonso Fernández Mañueco se someterá al debate de investidura. Lo anunciaba este mediodía el presidente de las Cortes tras reunirse con todos los partidos políticos. Carmen Ibáñez, buenas tardes otra vez. ¿Han dicho cómo va a ser ese pleno?
Buenas tardes, Nati. Sí, por la mañana Alfonso Fernández Mañueco defenderá su proyecto sin límite de tiempo y por la tarde es el turno de los grupos. Por este orden, PSOE, Ciudadanos, Grupo Mixto y Partido Popular. Todos tendrán el mismo tiempo, 30 minutos en la primera intervención, 10 minutos en la segunda y el que no tiene límite de tiempo es Alfonso Fernández Mañueco para contestar. Lo puede hacer uno a uno o a todos a la vez. Con este esqueleto, el presidente de la Cámara espera que a última hora de ese mismo martes se produzca la votación e investidura. Tras reunirse con todos los grupos, Luis Fuentes ya tiene un candidato a la investidura que arrancará el martes a las 11 de la mañana. Alfonso Fernández Mañueco, ya he contactado con él de forma telefónica y ha aceptado. Con estas reuniones arranca una legislatura que ya se muestra afilada. El PP acusa al PSOE de no saber comportarse desde el mismo día de las elecciones. Haciendo el ridículo cada vez mayor, que culminó el ridículo en ese ofrecimiento de la cabeza de Tudanka el mismo día en el que horas antes el Partido Popular y Ciudadanos ya habían pactado el Gobierno. Se están comportando más que como un grupo político, como un grupo de hooligans. Acusaciones que Tudanka no quiere contestar por estar en la línea de la cuenta oficial de Twitter de Vox, aunque reconoce que serán difíciles los acuerdos. ¿Para qué me voy a sentar con ellos si cuando me siento con ellos les desautorizan desde Madrid permanentemente? No deseo que haya un gobierno inestable, no lo deseo. Del Gobierno ha hablado Francisco Igea. Nuestra intención es de tenerlo operativo lo más rápidamente posible, en 1 o 2 semanas máximo. El PP le ha pedido al PSOE que renuncie al aumento de retribuciones que critica y Tudanka contesta que no existe esa posibilidad real y que lo que quiere Raúl de la Hoz es esconder las auténticas razones del aumento. En el ámbito municipal, la socialista Clara Luquero gobernará en Segovia en coalición con Izquierda Unida. Los 2 concejales de la formación de izquierdas asumirán las concejalías de Medio Ambiente y Juventud y la de Servicios Sociales y Educación. El acuerdo incluye 42 medidas programáticas, 25 acordadas con el concejal de Podemos Equo, que sin embargo no va a entrar en el Gobierno, pero que sí dará el apoyo a Luquero para la investidura y que de esta forma pueda continuar siendo la alcaldesa. Porque los ciudadanos en las urnas nos han dicho que en Segovia hay una mayoría absoluta progresista y lo que hemos hecho es obedecer lo que nos han dicho los votantes, los ciudadanos y ponernos de acuerdo y por eso estamos muy satisfechos. Por primera vez Ciudadanos ha transigido a sentarse en la misma mesa con PP y Vox a nivel nacional. Ha ocurrido en la región de Murcia, donde intentan desbloquear la investidura del popular Fernando López. Por el momento, Vox sigue sin garantizar su apoyo porque Ciudadanos se niega a firmar un acuerdo de programa. Ciudadanos ha aceptado reunirse con PP y Vox en la región de Murcia para intentar desbloquear la investidura del popular Fernando López Miras en la segunda votación de esta tarde. De momento no hay avances porque la formación naranja se niega a firmar un acuerdo programático a 3 y el PP advierte que no aceptará cambios en las leyes sobre el colectivo LGTBI como pretende Vox. Es un paso atrás que el Partido Popular no está dispuesto a llevar a cabo. En cuanto a la investidura de Pedro Sánchez, Albert Rivera insiste en que no se va a reunir con el presidente en funciones. Pero si el señor Sánchez quiere negociar un gobierno con sus socios, que llame a sus socios, no a los que vamos a liderar la oposición. Nosotros no vamos a contribuir a este teatro. Desde Esquerra Republicana tienden la mano a Sánchez, pero piden a cambio un referéndum en Cataluña. Que nosotros no vamos a poner ninguna línea roja, pero tampoco vamos a dar ningún cheque en blanco. Mientras Irene Montero dice que es absurdo excluir a Pablo Iglesias de un hipotético gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos. Comisiones Obreras ha celebrado un encuentro con los delegados de Castilla y León para hablar de las propuestas y la posición del sindicato ante la situación política a nivel nacional y regional. Su secretario general comparte el mensaje de la transformación del nuevo gobierno de coalición, aunque le gustaría saber en qué términos. Vicente Andrés aboga además por mantener el diálogo con todos los grupos de las Cortes. Es necesario, por lo tanto, abrir el proceso de diálogo y de negociación también en las Cortes de Castilla y León con los partidos que tienen una presencia importante, como en este caso es mayoritaria. Entonces, es importante que ese diálogo y esa negociación se traduzca en pactos de comunidad. Ahora pues se abre un marco, ellos denominan, como digo, un gobierno transformador para transformar Castilla y León. Claro, hay que saber exactamente a qué se refiere.
Y los sindicatos también celebran la decisión del Constitucional de anular la forma en la que hasta ahora se había calculado la pensión para los trabajadores a tiempo parcial. Entiende el Constitucional que se les perjudica dos veces por no ser trabajadores a tiempo completo. La Seguridad Social ya está estudiando el impacto económico de esta medida y el nuevo sistema informático para corregirla. Eso sí, la medida no va a tener carácter retroactivo. Fue un profesor asociado de la Universidad de Lérida el que puso el asunto en manos del Constitucional, al comprobar que, pese a haber cotizado más de 37 años, la pensión que le quedaba no era íntegra, sino del 95%, porque la fórmula de la Seguridad Social había reducido ese tiempo real a poco más de 33 años. Esta sentencia valora que hay una desigualdad, se ataca la igualdad del artículo 14 de la Constitución entre contratos a jornada completa y a jornada parcial. Desigualdad que está en la propia fórmula de cálculo. La base reguladora sobre el sueldo de los últimos 22 años ya tiene en cuenta que se trata de un trabajador a tiempo parcial. Por eso el Constitucional anula este coeficiente de reducción que a mayores se aplicaba. Pero hombre, si ya viene perjudicado el que está en un contrato a tiempo parcial porque las cotizaciones van a ser menores porque trabaja pocas horas, pues hombre, hacerle otro perjuicio por un índice de multiplicación. El Tribunal de Justicia Europeo ya había advertido en mayo a España sobre lo discriminatorio de esta regulación, por el caso de una trabajadora de Castilla y León. El Constitucional repara ahora en estas 54 páginas lo que ha sido también una discriminación de género para ellas. Que son las que muy mayoritariamente acceden a ese tipo de contratos. Y aquí no accedes voluntariamente, sino porque no te queda otra. La medida del Constitucional no tendrá carácter retroactivo, pero se celebra por lo que supone de dignificar a quienes tienen que ocupar este tipo de empleos. Los sindicatos de las entidades del tercer sector podrán empezar a trabajar ya en los programas del año que viene, porque la Junta ha aprobado hoy los 20 millones de euros que les destinará con cargo al 0,7% del IRPF. Leticia Sánchez, presidencia del Ejecutivo, adelanta el dinero que el Consejo de Ministros todavía no ha aprobado. Sí, Nati, buenas tardes. Lo adelanta para lo que decías, para dar estabilidad a las entidades del tercer sector y para que puedan empezar ya a trabajar en esos programas para que estén listos a comienzo del año que viene. El año pasado se programaron 400 de 150 entidades distintas. Dice el Ejecutivo que eso le ha supuesto tener que buscar el dinero de distintas partidas a la espera de que llegue la transferencia del Ejecutivo Central. Ha sido el principal expediente de un Consejo de Gobierno donde el Ejecutivo ha defendido que su actuación en el incendio de Gavilanes fue la correcta. La Junta defiende su actuación en el incendio de Gavilanes, donde se quemaron 1.400 hectáreas, 200 de arbolado y que fue provocado por una línea eléctrica. Y desde luego le confirmo que el consejero de Fomento y Medio Ambiente ha estado pendiente de todo lo que sucedía, como todos los días, y presente en la zona. Y no se ha ido a buscar ninguna foto, sino atender directamente los trabajos que necesitaban. Salgado responde así a las críticas al Gobierno. Dice que había 600 efectivos y 23 medios aéreos. Con los recursos que han hecho falta, movilizándolos de otras provincias, de donde ha hecho falta. Eso respecto a los medios propios de la Junta de Castilla y León, pero también coordinando la acción, el trabajo, incluso los medios aéreos que el Gobierno de España pone a disposición. Y que el debate debiera ser otro. Debe ponerse en aquellas personas que entienden que el medio natural, que nuestro patrimonio natural, el de todos, es una diversión que puede arder. Además de este asunto, el Ejecutivo ha aprobado una partida de 20 millones de euros para financiar los proyectos que presenten las entidades del tercer sector para igualdad, lucha contra la violencia de género, infancia, inclusión social. El año pasado se presentaron 400 de 150 entidades. La Guardia Civil ha detenido a 13 personas por organizar peleas de gallos en la provincia de Valladolid. En la operación también se han intervenido 22 aves. Nos vamos hasta Tordesillas, en Valladolid. Allí está Óscar Villarroel. Buenas tardes, Óscar. ¿Cómo operaba este entramado?
Buenas tardes, Nati. Al parecer, un criador de Cantabria habría contactado con varios criadores de la provincia de Valladolid especializados en la cría de gallos de la raza combatiente español, que es la más utilizada para este tipo de peleas, con el objetivo de organizar varios combates en la provincia de Valladolid. Al final llegaron al acuerdo de organizar esas peleas el pasado domingo en esta finca de las afueras de Tordesillas. La Guardia Civil estaba al tanto de todos esos contactos y, como quiera que vio mucho movimiento anormal el pasado domingo en el entorno de esta finca, decidió entrar y en el interior se encontró, como bien decías, 22 gallos dispuestos para pelear. Algunos de ellos incluso ya habían sufrido sus propios combates. También dentro estaban 13 personas que, además de ver las peleas, estaban apostando por los diversos ganadores. Todas estas personas fueron detenidas, ya se encuentran en libertad con cargos, pero acusadas de un posible delito de maltrato animal. 13 personas han sido detenidas por participar y apostar en una pelea de gallos organizada en esta finca del Camino de San Miguel, en las afueras de Tordesillas. Todos los implicados tienen entre 30 y 58 años y se les acusa de un delito de maltrato animal. Agentes de la Guardia Civil de Valladolid descubrieron mucha actividad en el entorno de este terreno y decidieron entrar. En el interior encontraron a los participantes en plena actividad. Comprobamos cuando entramos un reñidero montado con un cronómetro, había ya varios animales, se había desarrollado al menos, calculamos, con un par de peleas y bueno, luego se intervino dinero, con lo cual entendemos que se estaban, además de efectuando estas peleas, se estaban produciendo algún tipo de apuesta. En el momento de realizar las detenciones, en la finca había 22 gallos preparados para pelear. Los agentes también encontraron útiles para modificar sus espolones y hacerlos más peligrosos en el combate. Este tipo de peleas tienen una doble utilidad: las apuestas económicas al pujar por el ganador y el entrenamiento para ir forjando gallos que mejoren su destreza en posteriores peleas y así el animal se revalorice. Un gallo ya adulto, entrenado y que tenga una buena línea genética, pues puede superar los 1.000 euros. En esta pelea detectada en Tordesillas había implicada gente procedente de Cantabria, Asturias, Segovia, Palencia y Valladolid. Todos ellos están en libertad con cargos. En 2016 consiguieron la prohibición legal del toro de la Vega de Tordesillas y ahora quieren hacer lo mismo con las becerradas. Hoy el partido animalista PACMA ha comenzado una campaña de acción y presión social con el punto de mira puesto sobre las becerradas del municipio segoviano del Espinar, que ya fueron denunciadas el año pasado. Tienen como ejemplo la prohibición del festejo del toro de la Vega de Tordesillas después de más de 10 años incesantes de lucha en los tribunales. Ahora PACMA da un paso más y quiere acabar con las becerradas. Su primer objetivo, las del municipio del Espinar, que se celebrarán este verano. Son un ejemplo de las muchas que se celebran en nuestro país, pero que cumplen todos esos factores que destacamos. Y es que se cometen irregularidades, son la gente del pueblo quienes maltratan a los animales. Se basan en imágenes como estas del pasado año en San Rafael, que no solo denunciaron, sino que supusieron una multa de 5.400 euros al Ayuntamiento del Espinar por irregularidades. Incluso muchas personas que se dicen defensoras de la tauromaquia están en contra de estas barbaridades, que nada tienen que ver con el arte ni con la cultura. No hay manera de justificar una becerrada. Para conseguir su prohibición ya han puesto en marcha una campaña de acción y presión social, aunque desde el partido señalan directamente al alcalde del Partido Popular, Javier Figueredo, como principal traba en su camino. Contamos en este caso con un alcalde, un partido que no está a favor de defender a los animales, sino de defender la tortura animal. Desde el consistorio defienden que en estos festejos solo participan personas autorizadas y todo hace indicar que este mismo mes se celebrará la primera de las becerradas en sus fiestas. La Policía Nacional ha desarticulado una banda criminal que realizó estafas online a más de 2.400 víctimas en 40 páginas web. 25 personas han sido detenidas. Utilizaban la técnica del phishing telefónico, que consiste en engañar a los clientes de una entidad bancaria para que suministren información sobre sus cuentas y datos personales. Además, estos ciberdelincuentes llamaban a las víctimas, haciéndose pasar por personal del banco para conseguir las claves de sus cuentas bancarias. Así lograron estafar cerca de 900.000 euros. Y esta mañana debía celebrarse en Valladolid el juicio a un conductor de una ambulancia que sufrió un accidente y en el que falleció la persona que trasladaba. El juicio se ha pospuesto hasta el 10 de octubre por petición de nueva documentación. En la ambulancia viajaba también
un hijo de la víctima, que reclama una indemnización por las secuelas que le quedaron. Y estos precisamente son los hechos que se juzgarán en esta nueva vista, porque la muerte de la paciente ya fue sentenciada. Mi cliente lo que quiere es que le indemnicen por sus lesiones. No quiere ni meterle a la cárcel, ni que le quiten el carnet 3 años, no. Eso es la Fiscalía. Y lo único que se discute es una hipoacusia que padece, si es derivada del accidente o es degenerativa. Esa es la única discusión, y el tema de los gastos a consecuencia de la labranza. Conocer el precio de un seguro con 2 fotos, recibir una indemnización enviando un vídeo del objeto dañado o pedir una cita médica mediante voz. Todo es realidad ya en el mundo de los seguros. La inteligencia artificial o el Big Data llegan al sector para ahorrar tiempo al cliente y que lo pueda hacer todo directamente desde el móvil. Línea Directa ha presentado hoy esta nueva estrategia para la que contratará a 150 profesionales. Nos va a facilitar alcanzar los objetivos estratégicos, convertirnos en un referente digital, consolidar el negocio de salud y alcanzar los 1.000 millones de euros de facturación. Y eso nos convertiría en una de las 10 principales aseguradoras del país. ¿Saben cuántos rayos cayeron ayer en Castilla y León? Pues casi 3.000, en concreto 2.917, y la mayoría en León y en Burgos. En esta última provincia la tormenta eléctrica llegó acompañada de muchísima agua. Solo en la capital cayeron en menos de una hora 32 litros por metro cuadrado. Las precipitaciones desbordaron las calles y a los bomberos tuvieron 45 salidas por la tarde. Circular por las calles de Burgos fue una tarea complicada en la tarde de ayer. En menos de una hora cayeron 32 litros por metro cuadrado que el alcantarillado no pudo asumir. La mayoría de intervenciones fueron sobre todo de rotondas, porque como cayó el granizo, cayó la piedra, arrancó las hojas de los árboles, tapó los sumideros. La tromba de agua complicó la tarde al parque de bomberos, que necesitó más de 5 horas para atender todos los avisos recibidos. A partir de las 3 de la tarde, que es cuando empezó la tromba de agua, más o menos el 112 nos avisó de unas 20 intervenciones, 20 salidas, aunque realmente hicimos unas 40 y pico. Pero la tormenta no afectó a toda la ciudad de Burgos, sino que se concentró en los barrios de Gamonal, G3 y Villimar, lo que facilitó en parte el trabajo de los bomberos. Los sectorizamos en 3 zonas y fuimos repartiéndoles por esas zonas. De un lado iban a otro, pero bueno, con los medios que teníamos en ese día, que fueron 16 personas, que no está mal, 16 efectivos, concentradas en un punto de la ciudad, dimos abasto con ello. Las complicaciones también se extendieron a la circunvalación, al polígono industrial de Gamonal o al barrio de Villatoro, donde el agua llegó a entrar en algunas viviendas. Problemas derivados del nivel freático que subía. En la zona de Villatoro empezaba a salir agua por las lavadoras, en la zona del puente del cruce de la Nacional 1 con la Bu30 también se anegó uno de los carriles de la zona del paso inferior. Tuvimos también complicación, por ejemplo, en la aduana, que un colector se atascó. Consecuencias de una espectacular tromba de agua que por unas horas alteró la vida de los burgaleses. Episodios tormentosos que no palían el daño que ha dejado la sequía en el campo de Castilla y León. Es más, puede perjudicar algo a la cosecha que todavía está en la tierra. Todas las organizaciones agrarias convocadas esta mañana en la sede del Ministerio de Agricultura han coincidido en su análisis de la situación del campo. Sara Ayuso, Madrid, y todas hablan de una campaña catastrófica. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hasta 700 millones de pérdidas según Asaja y zonas con hasta un 80% de la superficie agrícola afectada según UPA, pero donde hay que concentrar los esfuerzos, donde ya se llega tarde según los sindicatos, es en la ganadería extensiva, con el precio de la comida de los animales por las nubes y sin abrevaderos naturales. Para ellos y para los sectores más vulnerables, la organización reclama ayudas directas, también un adelanto de las ayudas de la PAC, en lo que ya está trabajando el Gobierno, y flexibilidad financiera para hacer frente a los pagos pendientes y a los futuros. Como medida estructural, tener un buen seguro, tanto agrícola como de pastos, que en Castilla y León no le hay. Y 2, ayudas claras ante una situación que en 3 años ha habido 2 años catastróficos. Ayudas reales, no como las que tuvimos hace 2 años, que fueron créditos a bajo interés y temas fiscales que prácticamente no nos resolvieron el problema.
Cuando llega el verano, las donaciones de sangre también descienden en torno a un 5%. Aquí en Castilla y León, la pasada semana, las aportaciones de los ciudadanos cayeron en picado. Conocemos más detalles desde el Centro de Hemoterapia de la comunidad. El Centro de Hemoterapia de Castilla y León hace un llamamiento a los ciudadanos para que donen sangre. Las altas temperaturas de los últimos días han provocado un descenso en las donaciones de hasta un 25%. Es habitual que en verano donen menos personas, pero no que bajen tanto el número de donaciones diarias, ya que se necesitan 450 para abastecer a los hospitales de la comunidad. Que aunque nosotros tenemos suficiente stock para varios días, ese stock se va reduciendo y nos da un poquito de miedo que en un par de semanas más, hoy ha mejorado el tiempo, yo creo que esto estará un poco mejor, pero si siguiéramos así un par de semanas más entraríamos en una situación francamente difícil. El próximo 18 de julio el Consejo de Administración de Iberaval propondrá a César Potbiane como nuevo presidente para sustituir a Rolando Álvarez. Potbiane es además desde el año pasado presidente de la Asociación de Empresa Familiar de Castilla y León. El salmantino tendrá importantes retos que asumir al frente de la entidad. Con apenas 37 años, César Potbiane es el candidato que Iberaval propone para su presidencia. En la propuesta del Consejo de Administración se cumple una regla no escrita en la sociedad de garantía que dice que su presidente ha de ser empresario. Potbiane lleva 10 años como máximo directivo de Plásticos Durex, una empresa que se dedica a la producción de piezas para la automoción con presencia internacional. Tuvo que asumir el cargo tras el fallecimiento de su padre. Este salmantino es además, desde hace año y medio, presidente de la Asociación Empresa Familiar de Castilla y León. Es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Salamanca y realizó un programa de alta dirección en el Instituto de Empresa. Entre los retos a los que tendrá que hacer frente, tal y como indicaba el anterior presidente en su despedida, José Rolando Álvarez, está la digitalización de Iberaval y la puesta en marcha de estrategias para que la entidad mantenga su liderazgo. Menos de 2 horas y media de duración en el trayecto Soria-Madrid. Ese es el ambicioso objetivo que persigue el plan de renovación y mejora del trazado de las vías que Adif ha licitado. Conseguir un tiempo más competitivo y que los trenes puedan desarrollar todo su potencial con un mejor trazado. A lo largo del año que viene estarán en ejecución todas las obras que van a permitir reducir el tiempo de viaje a menos de 2 horas y cuarto entre Soria y Madrid. La última y definitiva pieza del puente de la Gaznata sobre el embalse del Burguillo en Ávila ya ha sido izada. No sin esfuerzo, eso sí, y con una meticulosa precisión. Durante más de 3 horas este gran bloque ha ido ascendiendo hasta conseguir completar la estructura que une ya ambas orillas. Los estudiantes se enfrentan hoy al segundo día de la convocatoria extraordinaria de la EBAU. Nuevas Generaciones ha querido acercarse al aulario de la Universidad de Valladolid para reivindicar una prueba única. Lo han hecho a través de una ruleta y con ella han querido simbolizar la injusticia que, según ellos, supone la actual prueba de acceso a la universidad. Se están jugando a la ruleta que les toque en cada una de las asignaturas un examen más difícil o más fácil dependiendo del azar y de la comunidad autónoma donde residan. Viviendo en un mismo territorio, viviendo en un mismo país, pues hay otros alumnos y otros jóvenes que tienen y acaban con un nivel formativo inferior a la media española, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con su nivel intelectual, faltaría más, sino tiene que ver con la mala gestión del modelo educativo. Y esta mañana la Universidad de Salamanca ha acogido a los estudiantes y los profesores brasileños del programa Top España. Se trata de un centenar de participantes que completarán sus estudios en Salamanca durante 3 semanas gracias a una beca del Banco Santander. Está muy rica, muy linda, muchas cosas a hacer, mucha cultura
es muy bueno. Está siendo maravilloso conocer la historia, los monumentos. Es muy relevante ter conhecimento de espanhol para desenvolvimento de habilidades de advogado. 280 nuevos sargentos del Ejército del Aire han recogido hoy sus despachos en la Academia Básica de la Virgen del Camino, en León. Esta vez no ha habido presencia de la Casa Real, pero sí ha estado la máxima representación del Ejército Español, el jefe del Estado Mayor, el general Javier Salto. Siguiendo ese acto en León ha estado nuestro compañero Jesús Guerrero. La Academia Básica del Ejército del Aire ha acogido su acto más emotivo con la entrega de despachos a los nuevos suboficiales, 280 en la 27ª edición, de ellos 15 mujeres, en un acto en el que este año no ha habido representación de la Casa Real. Lo ha presidido el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire. Una actividad enfocada hacia la formación con novedades como la incorporación de 2 nuevas especialidades en un año importante en la previa de lo que será la celebración del centenario de la creación de esta Academia Básica en 2020. En España actualmente, según datos que se tienen extraoficialmente contabilizados, hay más de 350 grupos a los que se les puede denominar sectas. Desde hoy, la Universidad Católica de Ávila desarrolla un curso dirigido a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y también a psicólogos para formarles en la lucha contra estas organizaciones. No es fácil luchar contra ellas. Las sectas constituyen en España un problema muy importante al que hay que poner freno. Calculamos que en torno a 400.000 personas pueden estar en sectas en España, cerca de un 1% de la población, entonces es un problema social de primer orden. Y al igual que con otros temas como con la violencia de género, los cuerpos policiales se han formado para una mejor atención a las víctimas, a las familias que denuncian esto y eso está protocolizado, creemos que también para las víctimas de las sectas. Y es que según un estudio de campo realizado por este profesor, se contabilizan más de 350 grupos de este tipo operando en España. Por eso es necesaria la formación. Los métodos de persuasión coercitiva y de abuso psicológico que se dan en ellas, de captación, de adoctrinamiento de las personas y cómo se puede ayudar desde lo jurídico y desde lo legal. Las sectas se camuflan bien y cuentan con Internet como gran vehículo de captación. Hay una secta para cada tipo de persona, todos podemos caer en una. Uno va pues a unas clases de yoga y acaba con un gurú totalmente alucinado. Uno va, digamos, a un campamento para ver estrellas en un fin de semana y acaba realmente empezando a abrazar árboles. Este curso se enmarca dentro de la Cátedra de Estudios Policiales de los cursos de verano de la Universidad Católica de Ávila. Buenas tardes, Arturo. Chatina, buenas tardes. ¿Qué nos puedes contar de la historia de Enfrentados? En este momento puedo contar que estoy ante una mujer muy bella. Muchas gracias. Profesional, y para mí es un verdadero placer. Arturo Fernández, en estado puro. Así arrancaba la entrevista que hace unos años le hacía nuestra compañera Ruth García. Esa es la imagen que conservaremos para siempre del eterno galán de la escena española. Ha fallecido esta madrugada, tenía 90 años y hasta hace unas semanas estaba de gira por los teatros españoles. ¿Quién es? ¿Dica? El eterno galán del teatro llegó a Madrid desde Asturias en torno a 1950. Solo 2 años más tarde empezó a trabajar en cine. Yo pienso que es el destino y bueno, el destino me hizo ser actor. Yo la cuestión económica la tengo resuelta. Su fama fue creciendo y fue construyendo a un personaje que le acompañó durante años, el de conquistador y seductor sin límites. Amante del teatro por encima de todo, trabajó en cine y también en televisión. Solamente me aparté de los teatros por la serie La Casa de los Líos. Bueno, a la chata. Una serie en la que se hicieron famosas sus conocidas muletillas. ¡No! La leche. Hoy las redes sociales lloraban la pérdida de Arturo Fernández y lo hacían recordando lo que mejor sabía hacer. Encantada. Tenía su propia compañía, la más veterana de la historia del teatro español. Director, productor, fue premiado en innumerables ocasiones. Trabajador incansable que no quería oír hablar de jubilación. A mi edad yo no estoy para envejecer ni 7 minutos. No creo que me pueda retirar nunca. Por eso hasta el mes de abril se mantuvo sobre las tablas con su última representación, Alta Seducción.
A los 90 años se va al Don Juan del Teatro de Comedia en España y se va con esa elegancia que ya tiene nombre propio, Arturo Fernández. Arranca la noche templaria en Ponferrada. Anoche lo hizo con la Quiebra de la Luna, organizada por la Asociación de Amigos de la Noche Templaria. El colectivo recogió en el ayuntamiento las llaves de la fortaleza que deberán proteger durante un intenso fin de semana en el que Ponferrada recupera su esplendor medieval y templario. El cerro de Puente Castro esconde bajo sus pies una zona defensiva de época romana y un asentamiento medieval posterior. Los estudios realizados por el Ayuntamiento de León con Georradar han descubierto un recinto amurallado con diversas dependencias. Todo sería anterior al siglo XII, cuando la zona quedó totalmente abandonada. Desde este cerro se divisa toda la ciudad de León, nacida del campamento romano de las legiones sexta y séptima. También sus puntos de acceso y los valles del Torío y el Bernesga, lo que la convierte en una zona defensiva estratégica. Y se encuentra a la distancia exacta a la que se ubicaban los asentamientos de los familiares de legionarios. Esto era como una base de la OTAN. Entonces, dentro de los muros están los soldados, fuera de los muros están las familias. Y las familias tenían que estar a una distancia porque el entorno de los campamentos se consideraba sagrado. Se distingue un recinto amurallado y un foso en torno a unos 22.000 metros cuadrados. Es la superficie en la que trabaja el Georradar para obtener perfiles del terreno bajo la superficie. Así se han detectado los restos romanos y otros posteriores medievales. Los reyes de León contaron con un asentamiento cercano a la ciudad y Alfonso VI permitió la entrada de judíos, hasta que el lugar fue abandonado en el siglo XII tras los ataques de tropas castellanas y aragonesas. Los atacan porque es el castillo y el entorno defensivo que protege la capital. Un objetivo que evidentemente se lleva por delante una población que son los judíos. El CSIC ha otorgado gran importancia a los hallazgos y desde el ayuntamiento se recomienda paciencia. Prefieren seguir con el Georradar para no malgastar recursos y en un plazo de entre 3 y 5 años comenzar a excavar en lugares concretos y sacar a la luz las tres culturas de las raíces leonesas, romana, cristiana y judía. 2 años después, Vanessa Martín regresó anoche a las fiestas de Burgos y lo hizo para presentar Todas las mujeres que habitan en mí, un show de 2 horas en el que repasó los éxitos de sus 6 trabajos. Entre ellos escucharon Polvo de mariposas, No te puedo retener o Complicidad. Cuento que es extraño, que difícil lo que siento. El músico leonés Alex Cooper se despide de la música. Ayer pasó por Valladolid en uno de los últimos conciertos que va a hacer antes de cerrar la puerta definitivamente en noviembre. Con él se va una referencia de la música independiente y del mundo del pop en general. Por delante tiene proyectos ligados a la cultura, pero no ya desde el escenario, así que disfrútenlo mientras puedan. Nos vamos. Adiós. Son sus últimas canciones sobre el escenario. Alejandro Díez Garín, Alex Cooper, se retira. He agotado mi capacidad para transmitir y para generar música. Primero con los flechazos y después como Cooper. Son 35 años en los que ha vivido muchos cambios, hasta la aparición de los móviles. En la época de los flechazos llegamos tarde a una prueba de sonido y había que buscar una cabina para llamar al dueño de la sala. Se va con la misma honestidad con la que ha llevado su carrera y también con un punto de vanidad. Yo me voy a despedir, ya sé que a la gente le tiene mucha envidia, pero con todo el pelo, amigos. No quiero envejecer a la vista de la gente, no me apetece nada. Cooper puso a León, su ciudad adoptiva, en el mapa musical y mod español. Para mí León es mi ciudad, es mi bautismo, el sitio a donde vuelvo siempre y es donde me voy a quedar hasta que ya no esté aquí. Y ahora que dice adiós, se acuerda de alguna espinita clavada. Haber tocado en México y haber tocado en Japón. Y seguramente en Argentina también. Trabajo no le va a faltar, tiene una editorial y va a crear una fundación para difundir la cultura pop. Me apetece dedicar los últimos años de mi vida laboral, los últimos, espero que sean largos años, a un proyecto que quede, que perviva, que una especie de legado. Es la despedida del hombre que no solo ha vivido en la era pop, ha dejado en ella una huella imborrable. Ha sonado la hora de salir, tus zapatos te llevan hacia ayer. No es el outfit de ser Scott St. James,
pero hay chicas y suena Georgie Ben.